Ok, bueno Javiera, aunque estés tú nomás, tengo que grabar la clase para que si tus compañeros no pueden entrar, puedan escuchar la grabación, ¿ya? Em, Solo recordar que las presentaciones ya están arriba en la plataforma YouTube, así es que la de ayer ya la subí a hoy día, me parece, sí, hoy día la subí, para que puedan disponer de, de la información que estamos viendo ayer, que está relacionada con el artículo 11. ¿Ya? ¿Me escuchas bien ahí, no es cierto, Javiera? ¿Ahora? ¿Se escucha mejor? Sí, Ok. Em, bueno, digamos entonces, cualquier duda me vas interrumpiendo más, porfa, ¿ya? A ver, recordar, ayer estuvimos revisando cuáles son los impactos significativos del artículo 11 y estuvimos revisando cada una de las letras, los literales correspondientes al artículo 11 y nos quedamos con el tema de reasentamiento y comunidad humana y alteraciones significativas del sistema de vida y costumbre. Eso estuvimos revisando y lo principal de estas láminas estaba relacionado principalmente con con las consideraciones que hay que obviamente considerar por parte del sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces ayer estuvimos viendo el riesgo de la salud de las personas, estuvimos viendo efectos adversos significativos, la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, estuvimos revisando reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de sistemas de vida y costumbre de grupos humanos, y quedamos ahí, ¿ya? Ahí quedamos, y por lo tanto el día de hoy nos corresponde ver las otras letras que corresponden, los otros literales del artículo 11, y avancemos y avanzar un poco más con respecto a a la evaluación de impacto ambiental de los proyectos. A ver, con el artículo 11 de la ley 19.300 tenemos la letra D, que está referida principalmente, dice, a la localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, ¿ya? Áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar. Por lo tanto, este está referido al literal. Digo la bienvenida también a Daniela, que está ingresando a la sala. Y lo que se plantea por parte del reglamento y la ley del base del medio ambiente, algunos temas, algunas definiciones, ¿ya? Y esas definiciones están relacionadas a un tema bien importante, que es la locación en o próximo a un área de influencia. Eso siempre hay que tener claro, que esté en o próxima al área de influencia, que pueda afectar a a este tipo de poblaciones o recursos, poblaciones protegidas que puedan existir, recursos protegidos, áreas protegidas, humedales y territorios con valor ambiental. Por lo tanto, esas son las definiciones que plantea el artículo 11 que hay que tener en cuenta por cada uno de ellos. Pero, ¿cómo uno va a evaluar si el proyecto es susceptible o no a afectación? Y aquí son las consideraciones que me entrega la guía y me entrega el reglamento. Son los siguientes, y esto es re importante, chiquilla. Uno, las consideraciones para evaluar la susceptibilidad de afectación. Y para eso hay que considerar los siguientes puntos. El primero es la extensión, magnitud o duración de la intervención en áreas donde habitan poblaciones protegidas, ¿ya? Extensión, magnitud o duración de la intervención en áreas donde se habitan poblaciones protegidas. ¿Ok? Ese es el primer punto, la primera consideración. Obviamente, si la extensión es amplia, la magnitud mayor y la duración es de duración muy larga, obviamente la susceptibilidad puede ser mayor de afectación y por lo tanto se considera como un impacto significativo. El segundo punto está referido a la extensión, magnitud o duración de la intervención de las partes, obras o acciones del proyecto. Es decir, todas las acciones, importa cuáles, de cuando parte la primera obra, la primera piedra del proyecto, se empieza a hacer las medidas correspondientes, y todas las acciones que tenga un proyecto cuando esté en funcionamiento o hasta la vida final, ¿sí? También hay que considerar, por tanto, son segunda consideración. Y la tercera consideración son los impactos generados considerando los objetos de protección a resguardar. Los objetos de protección, porque hay que entender también que los objetos de protección
van a tener diferentes categorías, diferentes características, y por lo tanto es importante tener esa claridad. Obviamente, como estamos hablando de diferentes acciones, por ejemplo, diferentes recursos protegidos, diferentes áreas protegidas, es importante tener en claridad cuáles son los impactos y los objetos de protección a resguardar, ¿ok? Y también su categoría que pueda existir dentro de ellos, ¿vale? Entonces es re importante con este punto también considerar esos, estos puntos para poder tomar decisiones con respecto a las afectaciones importantes que puedan existir a estos elementos que estamos considerando en el literal de la letra D. ¿Ok? Aquí no tengo guía, por lo menos en este punto. Sí tenemos en la letra E de aquí. No sé si hay una pregunta antes de pasar al otro punto, si se entendió bien la letra D, lo que son próximas poblaciones, recursos, áreas protegidas. ¿Hay alguna consulta en este punto? Yo recuerdo que algunas semanas atrás me habían preguntado por el tema de los humedales ustedes, y yo les decía, claro, efectivamente, el humedal es protegido en sitios, hay algunos sitios de categoría de conservación a nivel nacional. Hoy día tiene una ley especial de protección del humedal, especialmente el humedal urbano. Y ahí se van considerando con mayor detención y mayor preocupación, y por tanto son hoy día susceptibles a la afectación. Acuérdense que antiguamente los humedales tenían un grado de protección, y si no los tenía, hoy día por lo menos los humedales urbanos los tienen. El caso de los sitios Ramsar, en el caso de la región de los lagos, no tenemos, o también normas, por ejemplo, el caso de normas secundarias, en el caso del lago Yanquihue, tiene una norma secundaria del lago Yanquihue, también es un recurso de protección en un recurso de agua, y por tanto ahí tienen que ser considerados los impactos que se puedan generar dentro de estos sitios que tienen categorías de conservación. ¿Ok? Por lo tanto, estas son las definiciones y estas son las consideraciones que hay que tener en cuenta para la letra literal D. ¿Ok? Población, área protegida, sitio prioritario. Bueno, le doy la bienvenida también a Cristóbal y a Nicolás y Daniela, que ingresaron a la sala correspondiente. Vamos al siguiente literal, letra E. Eh, a ver, chiquillos, este literal es súper importante, no sé, bueno, todos son importantes, pero yo lo encuentro bien relevante producto de que antiguamente medir el valor paisajístico o turístico de una zona, principalmente el paisaje, era complejo. ¿Por qué? Porque generalmente el paisaje es cualitativo más que cuantitativo, ¿ya? Es decir, tiene cualidades más que cantidad. Pero hoy día hay metodologías de diferentes estudios que se han realizado, y me parece súper buena en el sentido de que ustedes puedan revisar las metodologías de paisaje, que son generalmente matrices, y le dan un valor a algunos atributos que tiene el paisaje. Y con eso uno le da un valor de significancia. Ya puede ser de alta significancia, poca o menor significancia, o alguna categoría que pueda existir. Existen varias metodologías, chiquillos. Dentro de los estudios de impacto ambiental hoy día se están ocupando muchísimas de ellas, y entiendo que alguno de ustedes en sus presentaciones mostró una matriz de paisaje, y esto se da principalmente y se exige principalmente porque el paisaje hay que medirlo en forma cuantitativa, aunque la cualidad del paisaje sea perceptivo. Es decir, hay que darle un valor. Y ese valor existe en categorías para tener en cuenta. Ok, entonces, considerando eso, el artículo literal M dice alteración significativa en términos de magnitud o duración del valor paisajístico o turístico de la zona. A ver, es importante tener algunas definiciones claras. En primer lugar, una zona con valor paisajístico o una zona con valor turístico. ¿Y qué se considera dentro de una zona con valor paisajístico? El valor paisajístico es igual a la zona perceptible visualmente más los atributos naturales que le otorgan a la zona calidad y única y representativa. ¿Ya? Cuando uno habla de la
zona perceptible visualmente, generalmente uno tiene que tomar un punto visual lo más alto posible. Si estamos hablando, por ejemplo, de una cuenca, ojalá tenga un punto de visibilidad mayor para que uno tenga una vista, eh, lo más amplia posible de mi zona que yo estoy visualizando, quiero percibir cómo es la calidad de ello. Pero también tengo que considerar atributos dentro de esto. Y para eso las metodologías que existen, por ejemplo, hay atributos como, por ejemplo, elementos que pueden existir dentro del paisaje. Por ejemplo, una cascada, un cuerpo de agua, una zona con valor geológico, un valor geomorfológico que pueda tener una zona, y cada uno se va dando un valor y, y una nota, digamos, que se va dando para poder considerar la calidad. Por lo tanto, la percepción y para que sea perceptible, uno tiene que tener una visión lo más amplia posible del lugar donde yo voy a realizar mi proyecto. ¿Para qué? Para que pueda revisar y ojalá el punto más alto posible para poder ver cómo va a ser afectado mi paisaje o mi valor paisajístico en un proyecto que se quiera determinar. Todos los atributos existan en ella. ¿Ok? Y esto, por ejemplo, ocurre con los parques eólicos, que son obviamente sí o sí el más afectado por el paisaje. Por lo tanto, yo tengo que ver y visualizar, ver cuáles son los elementos que existen dentro de este paisaje y también mi visión que éste tenga para poder percibir lo más clara posible y poder tener cualidad, eh, una cualidad eh, una, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? Decir, eh, poder cuantificar todas las características de este paisaje, ¿ya? Todas las características del paisaje. Si es que no, en sus proyectos no aparecen, por ejemplo, proyectos más antiguos, que el paisaje no era tan relevante, revise los proyectos de parque eólico. En los parques eólicos, ahí aparece matrices de paisaje, ¿ya? Por lo tanto, a los grupos que no le ha tocado ver este tema, les invito a que revisen cualquier estudio de impacto ambiental, principalmente parque eólico. Lo último que se están ingresando, y están ingresando varios, ayer salió en el Yanquihue el parque eólico que les comentaba en clase, si no me equivoco ustedes, la última clase les decía que ingresó un parque eólico Yanquihue Surillar, uno nuevo, no me acuerdo el nombre, pero está en un sector rural de la zona. Y ahí van a crearse más de, entiendo, como 50 aerogeneradores, o 48 aerogeneradores. Y ahí, insisto, busquen matrices de paisaje, ¿ya? La otra definición importante es el tema del valor turístico, ¿ya? Y el valor turístico es igual al flujo de turistas, obviamente el flujo de la cantidad de turistas que van llegando, más los siguientes atributos: valor paisajístico, que tenemos, ya vimos anteriormente, y cómo se medía; el valor cultural, si es que lo tiene, obviamente, si es que existe algún valor cultural dentro del territorio, hay que valorizarlo; y el valor patrimonial que pueda tener ese territorio, en el cual yo voy a ir. Eso me da un valor turístico, ¿ya? Valor turístico. Entonces, cada uno de estos elementos hay que considerarlos para poder eh, tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cuáles son estas consideraciones para evaluar? ¿Cuándo va a ser una alteración significativa del valor paisajístico o turístico? Para eso, al igual que en el caso anterior, depende mucho de la duración y la magnitud en que se atribuye la visibilidad a zona o con valor del paisaje, ¿ya? ¿Cuánto tiempo van a estar no sé, por ejemplo, si va a instalar una torre eléctrica que si mide 50 o 60 o 70 metros, obviamente eso va a mantenerse fijo por mucho tiempo. Si meter un parque eólico, obviamente esa estructura va a estar parada ahí por lo menos unos 20 o 30 años. Por tanto, la duración o magnitud de la visibilidad va a depender obviamente de los elementos de mi proyecto que yo voy a instalar en ese punto. Una torre, por ejemplo, una antena de telecomunicaciones que se da y ingresan proyectos, por ejemplo, en los parques áreas protegidas, que se da, por ejemplo, el Parque Vicente Pérez Rosales. Hay sectores altos de la cordillera de los Andes donde se colocan las torres
de señalética, ¿ya? Y se permiten ese tipo de proyectos dentro de un área protegida, obviamente considerando todos los elementos de estudio o declaración de impacto ambiental que se le exija. Duración o magnitud en que se alteren los atributos de zona con valor paisajístico, ¿ya? Duración o magnitud en cuando se alteren los atributos. Y cualquiera de estos atributos culturales, patrimoniales, paisajísticos, que se puedan ser afectados, se tienen que considerar según su duración o magnitud. ¿Okay? Obviamente eso me va a dar la significancia finalmente. Lo otro es las consideraciones para evaluar la alteración significativa del valor turístico, y es más o menos similar, duración o magnitud en que se obstruye el acceso, o duración o magnitud en que se alteren zonas con valor turístico. ¿Okay? Entonces, estos dos consideraciones, tanto para paisaje como para turismo, está determinado por la duración o la magnitud y con todas estas definiciones que me está entregando el reglamento de evaluación de impacto ambiental, que no puedo dejar de nombrar. O sea, es decir, yo tengo que justificar una zona, por ejemplo, con valor turístico, que tenga valor patrimonial o que no lo tenga el valor patrimonial o valor cultural, y si no lo tiene, igual justificarlo. Justificar que no existen valores culturales o un valor patrimonial. Y el valor paisajístico tengo que medirlo, aunque el paisaje sea el paisaje, insisto, es perceptivo. Por ejemplo, ustedes, si son del sur, pueden decir, ah, me parece que el sur es más bonito porque tiene más árboles, en cambio el norte es más feo porque no tiene árboles. Eso no es un atributo, ¿ya? Lo que me busca estas definiciones y estas metodologías es que se tienen que considerar diferentes elementos, atributos, y dependiendo de las calidades ecosistémicas de los territorios, me va a determinar un valor, ¿ya? Por tanto, no es feo ni bonito. Aquí hay que decir que lo feo o lo bonito o lo no me sirve yo tengo que colocarles elementos para poder hacer las mediciones correspondientes con respecto al tema de paisaje o el tema de turismo. ¿Sí? No sé si ustedes, chiquillas, chiquillos, vieron en sus proyectos una matriz de paisaje. ¿Les tocó ver a ustedes alguna de ellas? Metodologías de paisaje, revisaron, se vio, no lo vieron, no la encontraron o no estaba nombrada. Yo no las revisé. Daniela, Jocelyn o Nicolás. No, tampoco revisé si había una matriz de paisaje. Ya, Como que se hablaba muy general, simplemente. ya, Sí, también en mi caso se hablaba en general como que se veía afectado, pero nada tan detallado. ya. Y Daniela no sé si lo vio, así que no sé si en audio. Eh, los invito, chiquillos, a revisar los últimos pronunciamientos de estudio de impacto ambiental de parque, bueno, no digo parque eólico porque son los que afectación de paisaje directa. Por lo tanto, ahí los invito a revisar las matrices. Hay varias matrices con respecto a ello. eh, para que ustedes puedan tener una claridad de cómo usarla en algún momento, si que ustedes profesionalmente en el futuro les toca hacer una evaluación de paisaje, ¿ya? Obviamente, para un paisaje, eh, hay que tener profesionales asociados también del área. Ustedes también son ingenieros ambientales, pueden obviamente levantar, pero obviamente tenemos que trabajar conjunto con otros tipos de especialidades, a lo mejor un biólogo, un, un geógrafo, a lo mejor un geólogo, a lo mejor si es que el territorio tiene o atractivos geológicos, por ejemplo, para poder hacer una buena línea de base con respecto a la matriz. Generalmente sus matrices no son tan complejas, chiquillos. Son matrices donde se nombran los atributos y se va dando valores, alto, medio, bajo, pero ese alto, medio y bajo se va entregando atributos correspondientes. ¿Existe o no existe? ¿Existen cuerpos de agua, no existen cuerpos de agua? ¿Existen elementos geológicos, no existen elementos geológicos? Y luego finalmente lo que hace la matriz es que le entrega un puntaje final, y ese puntaje final, según el promedio sacado, va a dar la calidad del paisaje o la zona del valor paisajístico correspondiente en un punto determinado, ¿no? Existen y no son difíciles. Lo difícil obviamente es poder tener la claridad y también no solamente la percepción, sino también
tener la claridad de qué es lo que existe en el territorio y poder valorar todo lo que existe en ello, ¿ya? Porque insisto, si ustedes van al norte o cualquier persona común y corriente va al norte y ve el desierto, dice, pucha, es feo, pero eso no es un atributo. O sea, el norte tiene tantas cualidades y los atributos naturales, ya sean desérticos por el tema geológico, geomorfológico de la zona, te da un atributo especial. Por lo tanto, que no tiene el sur tiene otro atributo. Entonces, eso te va entregando un paisaje para que estos elementos que son perceptivos y sean cuantificables, ¿ya? Eso es lo importante de lo que me está entregando este literal, la alteración significativa en magnitud y duración del valor paisajístico o zona turística. ¿Sí? A ver, aquí hay algunas preguntas que me entrega la guía. Hay una guía especial para esto, se llama Guía para la Evaluación de la Alteración del Valor Paisajístico en el CIA 2013. Y aquí me muestra algunas preguntas para tener en cuenta. Y la guía está, o sea, usted descargue la guía, tarea de ustedes descargar la guía, revisarla, estos mismos gráficos están en ella, con mayor detalle. Dice descripción del área de influencia para determinar el valor del paisaje de la zona. Describo el área. Me pregunto, ¿el área de influencia del proyecto tiene valor paisajístico? ¿Sí o no? Si es no, antecedentes que justifican que el área de influencia del proyecto no presenta valor paisajístico. Obviamente tengo que hacer las matrices para que me diga que no tiene un valor paisajístico importante. Si es sí, describir el área de influencia para determinar la calidad visual del paisaje. Luego, predecir y evaluación de impacto. Luego me pregunto, ¿el proyecto genera alteración significativa del valor paisajístico? Si es no, antecedentes que justifican la existencia de una alteración significativa del valor paisajístico. Y es sí, el estudio de impacto ambiental propone medidas adecuadas para hacerse cargo de la alteración significativa en términos de magnitud y duración del valor paisajístico de la zona. ¿Ok? Generalmente los proyectos, las medidas que se hacen cargo los titulares, cuando afecta, por ejemplo, un sector turístico, es que permiten o hacen acciones para que existan medidas compensatorias donde pueden entregar, por ejemplo, recursos o concursos que se puedan dar dentro del territorio que está afectado para hacer actividades educativas o también a lo mejor hacer capacitaciones o hacer emprendimientos, actividades productivas, de fomento productivo, a lo mejor dentro de los territorios, o hacer, no sé, pues, pozos profundos y para tener una PR en el sector, para que los posibles beneficiarios que son afectados puedan tener emprendimientos productivos. Entonces, se van compensando según el problema que se pueda ocasionar por el proyecto que se quiere instalar en el sector. Obviamente las medidas tienen que ser adecuadas para hacerse cargo de la significancia, ¿ya? Y eso es un tema relevante, que finalmente uno de los grandes problemas que hoy día existen con las comunidades es que muchas veces las medidas no son tan adecuadas, ¿ya? No son tan de alto impacto, ¿ya? Y eso hace que muchas comunidades no quieran proyectos que se quieran instalar en sus territorios. Entonces yo creo que el momento en que las medidas sean las más adecuadas posibles y que se vean afectadas esas comunidades y se recibe un beneficio con respecto al proyecto, yo creo que los proyectos van a ser más fáciles de aprobación en el futuro. Pero hoy día nadie quiere nada, como lo hemos comentado anteriormente. Nadie quiere un relleno sanitario, nadie quiere un vertedero, pero todos queremos botar basura. Nadie quiere una torre eólica, nadie quiere un sistema eléctrico, pero todos tenemos teléfono y sistema eléctrico en las casas funcionando y no nos enojamos si se apaga 5 minutos, etcétera. Entonces, es importante hacerse cargo, como dice ahí, en forma adecuada de los problemas que pueden existir en este literal de la letra E. ¿Consulta? ¿Dudas en este punto? Vamos a pasar a la letra F, que es el último literal, sí, porque después viene los impactos acumulativos. Letra F está referido a la alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y en general la pertinencia del patrimonio cultural. También aquí hay una guía, chiquillo, con respecto a esto, los sitios antropológicos, arqueológicos, históricos. Si no me equivoco, estaba nombrada más arriba, déjenme mostrarla.
guía de reasentamiento de comunidad humana. Voy a volver un poquito porque si no me acuerdo si la mostré. Acá, en la línea base, humano. eh, Debería estar, a ver, turístico, sitio de la influencia, parece que no la nombro acá. Pero hay una guía, chiquillos, de medio humano, ¿ya? No está acá, no la tengo acá como imagen, de volver a la imagen, que salió hace poco. Que le invito también es participación ciudadana, también con respecto al medio humano. También una guía correspondiente a este punto, con monumentos y sitios de valor antropológico, arqueológico e histórico. Ok, ¿qué considerar en letra F con respecto a este literal? ¿Ya? Eh, Disculpen, rapidito, chiquillos, aquí tengo. Ok, consideraciones. Monumento nacional. Magnitud, por ejemplo, que se remueva, destruya, excave, traslade, deteriore, intervenga o se modifique en forma permanente. ¿Ya? Consideraciones dentro de un área protegida, por ejemplo, un monumento nacional. Que se remueva, destruya, excave, traslade, deteriore o intervenga o se modifique en forma permanente. La magnitud que se modifique o deteriore en forma permanente, construcciones, lugares o sitios por sus características, constructivas por su antigüedad, por su valor científico, por su contexto histórico, por su singularidad, pertenecen al patrimonio cultural, incluido el patrimonio cultural indígena, ¿ya? Por ejemplo, cuando estamos hablando de conchales, estamos hablando de curantos gigantes, que son lugares que se han encontrado en diferentes partes, por ejemplo, Calbuco, mismo Puerto Montt, lugares donde antiguamente los ancestros hacían estos curantos, marisco, por ejemplo, y los tenían en los bordes costeros. Se han encontrado vestigios de esa actividad cultural. Corrales de pesca, por ejemplo, también ocurrió en el patrimonio cultural, también está definido con eso. Hay que considerarlo. Y otra consideración, afectación a lugares o sitios que se lleven a cabo en manifestaciones habituales propias de la cultura, folclore de alguna comunidad o grupo humano, derivación de proximidad y naturaleza de las partes, obras, acciones del proyecto, actividad, considerando especialmente la referida a los grupos humanos y pueblos indígenas. ¿Ok? Estos puntos son relevantes. eh, y también, chiquillo, aquí quiero dar un ejemplo con este punto. No sé si lo dije como tengo otros cursos también relacionados con recursos naturales, no sé si los nombré. Yo recuerdo un proyecto en la plaza de Castro. Se querían hacer estacionamientos subterráneos, ¿ya? Dentro, bajo la plaza de Castro, ¿qué elementos o qué monumento nacional o monumento se encuentra cercano a la plaza de Castro, chiquillo? ¿Alguien de Chiloé o conoce Chiloé? La iglesia, o sea, la catedral. La catedral, ¿no es cierto? La iglesia. Entonces, la iglesia no se iba a tocar. Lo que se iba a tocar era el estacionamiento subterráneo que iba abajo de la plaza. Eso había pensado. El titular, como dijo que su área de influencia no era la iglesia, sino este sector de la plaza, no consideró en forma detallada en su área de influencia el monumento. En este caso, este monumento nacional, monumento histórico, no sé qué categoría tiene, pero también reconocido por la UNESCO, producto de las iglesias patrimoniales o patrimonio cultural. Y la excavación que se quería hacer, obviamente podía dañar los cimientos de la iglesia de Castro. Y tuvo reparo y finalmente el proyecto se les cae, el proyecto de los estacionamientos subterráneos de Castro. Entonces, por producto de esto, porque dice las excavaciones, no directamente de un área, de una alteración de un monumento, podría afectarse en forma indirecta producto de una actividad que pudiera existir dentro de un área o de un elemento protegido, más que un área, un elemento protegido como la iglesia, ¿ya? Por tanto, es importante considerar estos elementos, magnitudes que puedan, como dice ahí, remover, destruir, excavar, deteriorar o intervenir en forma permanente que podría obviamente afectar los cimientos y afectar la iglesia completa, ¿ya?
También recuerdo en Chiloé hubo harta polémica con respecto al molde Castro. ¿Ya? El molde Castro no pasó al sistema de evaluación de impacto ambiental, producto de que estaba regulado por el plan regulador urbano. ¿Ya? Pero para algunos planteaban que la altura del mall eh, podía afectar en forma significativa a otros elementos del territorio como la iglesia u otros elementos culturales de Chiloé. El proyecto finalmente no ingresó por N razones, pero se reguló principalmente por el plan regulador. eh, Podría haber ingresado también por el tema de estacionamiento, pero tampoco ingresó por esa categoría. A lo mejor las de estacionamiento y por el tema de tránsito no fue tan relevante para el proyecto y por lo tanto ese proyecto se construyó. Igual que muchos proyectos en Chile, o moles, por ejemplo, el Costanera Norte en Santiago, que es tremendo proyecto, pero ese proyecto tampoco ingresó porque está dentro de un plan regulador. Lo que sí ingresó posteriormente, el problema que tuvo ese proyecto, por ejemplo, Costanera Norte, es que no tuvo un impacto vial, y el impacto vial se lo saltaron y por lo tanto hoy día tiene un problema ahí de regulación y ese debería haber ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero no, construir la torre más grande de Latinoamérica, una de las más grandes del mundo, y ahí está instalado sin pasar por evaluación de impacto ambiental, lo mismo como el Molde Castro y otros proyectos en nuestro país. ¿Ya? Pero porque el reglamento estipula un elemento, factores que permiten una cantidad, por ejemplo, de metros cuadrados o también de cantidades de estacionamiento o de impacto que pueda existir dentro del territorio. Y si el titular demuestra que no va a haber impacto, bueno, ahí hay que ver por qué no fue considerado dentro de la evaluación correspondiente. Ok, entonces chiquillos, hemos visto hasta ahora todos los consideraciones para poder entender cada uno de los elementos que puedan ser susceptibles a afectar en forma considerable un tema ambiental. ¿Ya? Eso es relevante de tenerlo en cuenta. Ahora, esto es la teoría, ahora cómo lo llevo a la práctica y eso va a depender, insisto, caso a caso cada proyecto. ¿Y cómo van a aprender esto? Revisando nomás proyectos, chiquillos. Aquí no tienen otra que ir mirando cada proyecto de acuicultura, industriales, energético, etcétera, para ir entendiendo cómo las diferentes consultoras han ido tomando todos estos elementos. O sea, estos elementos tienen que estar dentro de la evaluación de impacto ambiental, lo que hemos visto hasta ahora. Ahora, cómo se toman, cómo se van considerando, es la parte ya ahí de los consultores o de los evaluadores de proyectos que van revisando estas iniciativas que le van considerando, les van dando más antecedentes con respecto a ello. Uno de los, y antes de pasar a otro punto, lo que más se preocupa la evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, los organismos evaluadores ambientales con competencia ambiental, la OECA, son esto, es que no le creen a los titulares o le colocan preguntas. Y generalmente las preguntas que se le hacen a los titulares, ¿cómo ustedes dicen que no van a afectar, por ejemplo, en el literal F, por ejemplo, la alteración del monumento o sitio del valor antropológico? Cómo no le, cómo justifique la no existencia de un impacto significativo? Y esa es una pregunta típica que se le hace a los evaluadores ambientales, que hacen los evaluadores ambientales a los titulares. Típico. Le pueden preguntar de paisaje, de magnitud, de temas de reasentamiento, no sé, cualquiera, pero estos son puntos clave, porque el evaluador va a este punto, quien no le cree al titular, le dice, no, que nosotros no vamos a hacer afectación, y ahí empieza el pimponeo de respuestas y preguntas con respecto a ello. ¿Ya? Y, y ahí es clave la expertise que tenga uno, tanto el evaluador técnico, que tenga todos los conocimientos correspondientes. Por ejemplo, estoy pensando, ustedes hoy son más expertos en modelación hoy día. Antiguamente no había muchos ingenieros ambientales con modelación y ustedes, que bueno que hayan pasado, por ejemplo, el tema de POMOD o o tienen que pasar o pasaron evaluaciones de emisiones, y eso son claves, principalmente para este tipo de proyectos.
porque finalmente ahí puede empezar el pimponeo, la fina, de decir, ok, pero convénzame de que este proyecto no va a hacer una afectación importante, y ahí empiezan los valores de juego con respecto a las modelaciones correspondientes para ir mostrándole y convenciendo al evaluador, que al servicio de evaluación ambiental, de que no va a haber una afectación importante, ¿ya? Es clave. Es por eso que hoy día también los evaluadores ambientales, si ustedes trabajan en la otra vereda, si por ejemplo ingresan a trabajar al CEA, por ejemplo, ustedes, es importante que manejen herramientas tecnológicas, como estos modelos. ¿Por qué? Porque ustedes mismos van a poder hacer correr el modelo y ver si es que el titular del proyecto está o no está mintiendo con los datos que está entregando. Yo recuerdo, yo trabajaba con su ex profesor, que no sé no estoy seguro si sigue haciendo clases, Patricio Pérez, Pato Pérez, que si no me equivoco, le hizo modelación a usted el año pasado, o este año, no sé. Eh, yo recuerdo cuando empezamos a trabajar modelación en el Ministerio de Medio Ambiente por parte de las evaluaciones con respecto a impacto ambiental, nos dimos cuenta que con el caso del Depomod, las consultoras anteriormente le entregaban cualquier dato, y nos dábamos cuenta que habían muchos valores inexactos. Entonces, ¿qué hacíamos? Que pedíamos los datos correspondientes, le pedimos las planillas, se metía a la plataforma, al modelo, y te entregaba el resultado. Y ahí le decimos, no, pues, aquí nos está mostrando otra cosa a lo que usted está mostrando en esta imagen. Y entonces ahí empezaba el pimponeo y las peleas de bajar biomasa o subir biomasa con respecto a los proyectos. Generalmente lo ocurre en acuicultura, principalmente en proyectos de relocalización o fusión de proyectos, cuando quieren aumentar biomasa. Y eso es como típico en eso. Por tanto, ustedes, si trabajan en el ministerio o en el servicio de evaluación ambiental o en cualquier servicio donde evalúen proyectos, es clave tener modelaciones, o sea, entender eso, porque le da mayor plus, digamos, técnico, para poder hacer una revisión lo más exhaustivamente posible, ¿ya? O más clara posible para poder entregar, ¿ya? Ok, ahora, Profe, ¿usted conoce algún curso externo a universitario donde se hagan estas como clases de modelación? Que nosotros tuvimos modelación, pero fue como bastante general. ya, no, la verdad no, pero podría consultar, ¿ya? Puedo consultar a amigos que trabajan obviamente en tema ambiental, y les puedo entregar el dato para las próximas clases, ¿vale, Nico? Vale, Eh, profe. mm. Pues es súper importante, chiquillo, meterse hoy día. Cada vez estamos más tecnologizado, cada vez piden más modelaciones atmosféricas, producto de los planes de descontaminación. Están pidiendo cada vez mayores antecedentes técnicos. Por tanto, una beta, digamos, para poder trabajar, chiquillo, en el futuro, si le interesa, en esas líneas, ¿ya? Como dice Nicolás, voy a revisar, no conozco, no soy especialista obviamente en modelaciones, yo soy geógrafo. eh, Tengo otra expertise de la evaluación ambiental, no soy especialista en el área, pero puedo consultar a los chiquillos que son del área de ingeniería, si es que están haciendo cursos o conocen algún curso relacionado con el área, ¿vale? Ahí Vale, profe. Sí, yo conozco que hay guías de modelación mm, para proyectos, pero, o sea, para entrar al CEA, mm, pero así como curso no he visto nunca. Sí. sí, puede ser que de forma particular estén haciendo a alguien Claro, buscando. Yo creo que si es que no existe el curso, yo les sugeriría que formar un grupo de compañeros que le interese el área, y conversar con algún experto en el área, y para poder hacer un curso como lo hacen, por ejemplo, el Sistema de Información Geográfica. Yo conozco geógrafos que hacen SIG y hacen clases casi de particular, entonces yo creo que si hacen un grupo de personas, yo creo que les sale mucho más a cuenta también pagar un curso, que no creo que sean eh, tan baratos, creo yo, pero si hay un grupo, un pack, digamos, yo creo que el que hace el curso en forma privada puede ser. Claro, ahora el tema de la certificación, yo creo que también a usted le interesa la certificación para que tengan el curso correspondiente, no sea un curso de aprendizaje solamente, sino del certificado correspondiente. Me imagino que también va por ahí el tema, Nico. sí, 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 sí. Sí, sí, es verdad. Ya, déjame consultar y les comento. Vale, profe, gracias. Ok, chiquillos, vamos a ver ahora.
los impactos significativos. Espérense un poquitito, chiquillos, que tengo aquí un temita. Eh, el curso, chiquillos, consulta, hoy día partimos 9:40 y son 45 minutos, ¿cierto? De clase, para no pasarme de la... ¿Hasta que Así tenemos? es. ¿A qué hora terminaría entonces? Esto sería las... Tenían las... Me perdí acá. Para no, que no me quiero pasar porque después tengo su curso, pero después sí, todavía nos faltan minutos, pero para no pasarme. Un minutito, un minutito, un minutito, un minutito. Ya, ya. Nos quedan todavía unos 5 minutos. A ver, dos temas voy a tratar de alcanzar a pasar el día de hoy. Impacto acumulativo, que ya lo hemos comentado, y los impactos sinérgicos. ¿Ya? Ya lo hemos dicho en clase, pero la importante es ver las definiciones. El impacto acumulativo tiene una definición de Heyman en el año 99 que dice las alteraciones al ambiente causadas por una acción en combinación con otras acciones pasadas, presentes o futuras. Los impactos que resultan de los efectos sucesivos, incrementales y o combinados de una acción, proyecto o actividad, cuando se agregan a otras existentes, planeadas o futuras. A ver, entonces los impactos acumulativos son la suma de impactos, ya sean futuras, pasadas, presentes y del proyecto actual, en que me va a formar un impacto. Eso, la suma de sus partes me va a formar un impacto acumulativo, el elemento ambiental, ¿ya? Y ese impacto acumulativo es relevante producto de que, como les decía el día de ayer, un proyecto que a lo mejor ya está funcionando, que está con resolución de calificación ambiental o sin resolución ambiental, y tiene, por ejemplo, que está usando un recurso hídrico, un agua, por ejemplo, y tiene un caudal ecológico, por ejemplo. eh, a ver, un ejemplo más claro. Yo tengo una piscicultura y la piscicultura necesita una piscicultura de recirculación necesita captar agua, ¿ya? Y yo tengo dos pisciculturas más en el sector. Obviamente ese río tiene un caudal ecológico determinado por la Dirección General de Agua y la Dirección General de Agua tiene un caudal ecológico y por parte del Ministerio del Medio Ambiente. Ahora, si yo lo afecto y saco más agua del río, obviamente, y si impacto el caudal ecológico, el que va a pagar los platos rotos va a ser la última empresa, ¿ya? Que va a integrarse en ese sector. Y por tanto voy a decir, pero si el río está cumpliendo con todo, pero si esa, esa empresa saca un poco más de agua, puede afectar el impacto, el caudal ecológico y obviamente ahí puede el proyecto rechazarse, ¿ya? Aunque cumpla con todas las normativas correspondientes, pero el impacto acumulativo va a ser mayor y por tanto tiene que ser considerado dentro de la evaluación ambiental, ¿ya? Entonces, los impactos acumulativos de diferentes de proyectos que puedan afectar a los recursos naturales, especies, etcétera, y los diferentes proyectos son, en todas partes, obra y acción, todo, o sea, cuando instalo, insisto, la primera piedra, cuando estoy ejecutando hasta cuando el proyecto termina, todos los impactos, ya sea el uno, el 2, el 3 y el 4, yo tengo que ver cuáles van a impactar a los diferentes elementos elementos sobre de que van a actuar dentro del territorio, ya sea fauna, paisaje, humano, etcétera, y eso va a determinar finalmente el impacto acumulativo del proyecto, ¿ya? Por tanto, es relevante considerarlo cada uno de ellos. Entonces, acá, el ejemplo viene a continuación. Aquí están el impacto acumulativo de los artículos, ¿dónde aparecen? Dentro de la ley del base del medio ambiente. Aparece el artículo 18, el artículo 12, donde me establecen, dice, deben considerarse los atributos relevantes de las mismas, su situación actual y si es procedente su posible evolución sin considerar la ejecución o modificación del proyecto de actividad. Lo que me está diciendo acá, en los artículos 18 también, es que aunque no se encuentre operando el proyecto con resolución de calificación ambiental, aunque no opere, tengo que considerar todos los impactos posibles de ese proyecto. Por ejemplo, yo puedo tener una RCA, a ver, ¿cómo puedo explicarlo? A ver, yo tengo un proyecto nuevo, una piscicultura 2, pero hay una piscicultura 1 con RCA que aún no está funcionando, que está instalada.
cuando yo mi piscicultura 2 quiero instalarme en ese sector, yo tengo que considerar todos los proyectos, incluido la resolución de calificación ambiental de otros proyectos que no estén en funcionamiento, para hacer medir el impacto ambiental que puedan tener acumulativo con respecto a ellos. Aunque el otro proyecto no esté funcionando, pero tengan el permiso correspondiente. Tengo que considerarlo. ¿Ok? Por lo tanto, insisto, el que va a pagar los platos rotos va a ser finalmente la empresa que va a llegar al final. ¿Ya? Aunque cumpla con todo, insisto, cumpla y diga, no, sí, yo cumplo con todo, pero finalmente puede afectar producto de una acumulación de impactos que pueda darse ello. Yo lo he comentado este punto harto con el SEA y lo hemos comentado principalmente por el tema de la acuicultura, ¿ya? El tema del impacto acumulativo y también del impacto sinérgico que viene a continuación. Eh, y un elemento que a lo mejor no son tan revisados o no son tan, eh, bueno, tan profundamente planteados por los valores ambientales, ¿ya? Los impactos acumulativos. ¿Por qué? Porque generalmente el evaluador ambiental se preocupa de su proyecto, ver su proyecto y no se ve los otros proyectos. Y generalmente muchos de los evaluadores están en- no están en terreno y están en oficina. Entonces hay muchas evaluaciones que se pierde la información del impacto acumulativo, ¿ya? O el impacto sinérgico que pueda ocurrir. Pero es el SEA el que obviamente tiene que velar por ello. Pero es un tema bien controversial o muy poco desarrollado, diría yo, por parte de la evaluación de impacto ambiental. Pero tiene que considerarse y por tanto es el titular que también tiene que considerar estos impactos. Y por eso que tiene que tomar en consideración todas las resoluciones y proyectos que existan dentro de su área de influencia. ¿Ya? Ejemplos, impacto acumulativo. Aquí va para que quede más claro. Aumento de concentraciones de contaminantes atmosféricos en una cuenca por presencia de múltiples fuentes. ¿Ya? Reducción de caudal de agua de una cuenca debido a múltiples extracciones de agua. El ejemplo que estaba dando. Aumento de la carga de sedimento de una cuenca o aumento de la erosión por corta de vegetación de distintos tramos del río. Otro punto, otro ejemplo, alteración del sistema de vía de grupo humano por el aumento en el flujo vehicular cercano a comunidades. Impactos acumulativos. Ejemplo. ¿Ya? Por lo tanto, la evaluación se puede resumir en identificación de los impactos ambientales del proyecto sobre los elementos del medio ambiente, identificar los impactos ambientales del proyecto sobre los elementos, determinar si otras acciones pasadas, presentes o futuras impactan los mismos elementos, y tercero, determinar si los impactos del proyecto en combinación con los impactos de otras acciones pueden causar un impacto significativo hoy en el futuro. ¿Ya? Por tanto, los ejemplos yo creo que queda más claro, ya para entender un poco este impacto acumulativo. ¿Ya? Reducción de caudal, caudal ecológico, carga de sedimento de una cuenca. eh, yo me acuerdo en el río Puelo, en el lago, en el río Puelo, hay un tema de sedimentación del río en algunos puntos importantes, ¿ya? Producto de eh, también de tala de bosque y también de erosión del terreno, provocó también mayor sedimentación. Y eso se ve también como un impacto acumulativo. Ok, chiquillos, mañana vemos, no, mañana no, en la próxima clase vamos a ver impacto sinérgico y nos quedaría ya, para terminar, ya nos queda un poco plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable y algunas medidas, obviamente aquí viene un tema importante, la medida de mitigación, reparación y compensación ambiental. Eso, chiquillos, ¿alguna consulta? ¿Duda? ¿Estamos? Estamos, profe. Ya, chiquillos, que estén bien. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Vale, profe. Que esté bien. Chao, chao. Chao, chao.